Ahora otro concepto, el concepto de desplazamiento. Volvamos al ejemplo del barco. El desplazamiento se va a definir como la diferencia entre la posición final y la posición inicial. En la notación que acabamos de decir es R final menos R inicial. Por cierto, el R inicial siempre se suele representar como una O o un 0, como inicial. Cuando vean un subíndice O significa algo inicial. Volviendo al ejemplo del barco, aquí estaba el faro, el barco está siendo localizado a un ángulo de 60 grados, una distancia de 500 metros. Supongamos que este barco se está moviendo y se mueve durante algún tiempo, por ejemplo unas 2 horas. Después de las 2 horas nos fijamos en dónde se encuentra el barco con respecto al faro. Y entonces primero el barco se encontraba en una posición R0 inicial, que es este vector de aquí. Y después de las 2 horas, ahora el barco se encuentra por acá, más abajo. Si nosotros medimos la distancia que hay del faro hasta el barco y el ángulo, pues podemos representarlo mediante otro vector, el vector de posición final del barco. El desplazamiento se va a calcular como la resta de los dos vectores, el vector de la posición final menos el de la posición inicial. Y como ya hemos visto en los videos de vectores, para calcular la diferencia entre dos vectores gráficamente, lo que hacemos es dibujar un vector que una las puntas de las flechas de estas dos posiciones, que va a ir desde el vector inicial hacia el vector final. Entonces, el barco se encuentra aquí inicialmente, se ha desplazado y llega hasta aquí, hasta abajo. Calculamos la resta entre estos dos vectores de posición, y la resta será el vector que une estas puntas de las flechas. La posición final menos la inicial. Entonces se realiza la resta de los vectores de posición. Cuando nosotros hacemos la resta de los vectores, ¿qué es lo que obtenemos como resultado? Pues obtenemos otro vector. Entonces el desplazamiento será un vector, y al vector lo vamos a representar de esta forma: delta R. Esto de utilizar deltas es muy frecuente en física, y básicamente lo que significa es que restamos esta cantidad final menos inicial. Es como una diferencia entre dos cantidades. Ajá, eso quiere decir delta. Entonces el desplazamiento se representa como delta R, y va a representar la resta de la posición final menos la inicial. Es una cantidad vectorial porque tiene una magnitud y una dirección. Es la resta de los vectores, por ende es un vector. Por ejemplo, si después de hacer la resta de vectores nosotros obtenemos que este vector de aquí mide 800 metros, por ejemplo, y tiene un ángulo de 45 grados respecto al inicial, entonces estaríamos diciendo que el desplazamiento del barco fue de 800 metros en una dirección 45 grados sur, que se empieza midiendo desde el este hacia el sur, un ángulo de 45 grados. O se puede poner también como un ángulo de menos 45 grados, asumiendo que se está midiendo desde el eje X positivo. Entonces ese sería el vector de desplazamiento en este ejemplo. Bueno, ahora el desplazamiento como tal depende de la posición final y de la posición inicial. Pero entre esta posición final y la inicial pudieron haber pasado muchas cosas. Durante todo el trayecto, uno podría pensar que a lo mejor el barco se movió en línea recta, es una posibilidad, pero no necesariamente. El barco pudo haber seguido múltiples trayectorias, y el barco pudo haberse movido, por ejemplo, de esta forma. Por ejemplo, tendría que desplazarse para la derecha, luego la corriente lo desplazó a la parte superior del plano, lo estuvo arrastrando en otras direcciones, y al final pues llegó hasta el punto final. Entonces digamos que el desplazamiento solo mide la diferencia entre una posición final determinada y una posición inicial. No mide cuál fue toda su trayectoria. Esa sería la diferencia entre medir un desplazamiento y medir una distancia recorrida o trayectoria. La distancia recorrida por el barco será la longitud de la línea de esa trayectoria que se marca. Y entonces la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. Es como podríamos definir este concepto. Como vemos, el desplazamiento es un vector que depende de la posición final y la inicial,
pero la distancia solamente es una cantidad. Por ejemplo, podríamos decir que el barco al moverse toda esta trayectoria a lo mejor recorrió 2000 metros. Entonces decimos que el barco recorrió una distancia total de 2000 metros. Y ya, no hace falta agregar alguna dirección. Es decir, la distancia es una cantidad escalar. Solamente tiene una magnitud, pero no tiene una dirección. La magnitud solamente dependerá de cuál fue la trayectoria seguida. Entonces esa sería la diferencia entre distancia y desplazamiento. Desplazamiento es un vector, distancia es una cantidad escalar, que solamente es una longitud de una trayectoria.